Ok, la siguiente cosa que vamos a hacer es, tenemos que crear un archivo que contenga esto. Ajá. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar este comando. ah, mm, Creo que y este símbolo. Sí, la idea es que el primero, si ponemos el comando echo y escribimos esto, lo que va a hacer es volver a escribirnos lo que sea que hayamos digitado, nos va a volver a escribir ahí en la consola. A ver, por ejemplo, echo, ya. Simplemente él toma esto que yo escribí aquí y lo presenta en la consola. Y entonces con este símbolo de aquí, le indicamos a dónde queremos que envíe eso. Le estamos diciendo algo así como esto que queremos imprimir, mándale a un archivo que se llame, no sé, el nombre de archivo. Ya, por ejemplo, primero.txt. ¿Ya? Y entonces lo que hace es crear este archivo primero.txt con el contenido que le haya puesto aquí arriba. Entonces a esto le pongo en primero.txt y luego si pongo un ls, o sea, para que me muestre la lista de los archivos que hay en ese directorio, ya me va a aparecer este archivo que yo puse ahí. Algo súper sencillo en realidad. Ok, entonces, ¿cómo sabemos si es que sí funcionó o no? Primero, claro, primero revisamos la lista de archivos que hay en el directorio con un ls, por ejemplo, que es lo que yo hice aquí. Solo que en mi caso tengo unas carpetas dentro de ese mismo directorio, como Anaconda 3, Anydesk, etcétera, etcétera. Y al final me aparece el archivo que yo había creado. En realidad, aquí yo creo que no funciona dir, porque dir sí funciona. Ah, perfecto. De hecho, no sabía que funcionaba, porque antes, en realidad dir es el comando para Windows, para la consola de Windows. Ya, ajá. Sí, bueno, no, personalmente no sabía que sí funcionaba. En todo caso, ok, ya, ajá. Claro, si pongo como ls, me muestra con diferentes colores cuáles son directorios y cuáles son archivos. Ajá. Ahora, a este mismo ls yo le puedo decir que me muestre más información con un "-l". Y ahí me va a mostrar cuándo fue creado, me va a mostrar el tamaño del archivo. Ok, entonces, en la información que nos aparece con el ls-l, tenemos aquí en algunos, bueno, en mi caso, no, no creo que sea el caso de todos, algunos archivos que aparecen con una D al principio, que significa que son directorios en realidad, y los otros que tienen simplemente un guión. Entonces, significa que eso es un archivo normal, en este caso un archivo de texto simple. Em, Estos son los permisos que tiene ese archivo. Entonces me dice,
Estos permisos están divididos en tres partes. Entonces tengo los permisos del dueño del archivo, del grupo al que pertenece el dueño y de todo el resto de usuarios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos a qué grupo pertenecemos? Para eso podemos utilizar este comando de aquí. ¿Sí? Cuando ponemos el comando groups, ahí nos asoman todos los grupos de los que somos miembros como usuario. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo anterior, decía que la primera letra indica qué tipo de archivo es. Luego, las siguientes tres indican los permisos que tiene el usuario, perdón, el propietario de ese archivo. Entonces, en este caso, dice que puede leer, escribir y nada más. Luego vienen las tres siguientes que son del grupo. Entonces, los miembros del grupo pueden leer y escribir ese archivo, pero no lo pueden ejecutar. La X significa ejecutar. Y las últimas tres son para el resto de usuarios que no están en el grupo y que no son dueños del archivo. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Ok, hasta aquí parece fácil, ¿no es cierto? Ya, chévere. Aquí nos indica quién es el dueño de ese archivo y esto de aquí es a qué grupo pertenece el archivo también. Am, ya, y luego para poder ver el contenido del archivo, podemos utilizar cat y el nombre del archivo. Ajá. Ok, en realidad necesitamos para manejar un poco más el Bash y el Linux, necesitamos en realidad bastante tiempo porque así como estos pocos comandos que hemos utilizado, hay un montón y hace falta estar verificando qué hacen, qué significa, cuál es la salida, Pero esta es una de las cosas más, quiero decir, son los comandos más básicos que hay. O sea, estos son entre los comunes, los que se utilizan más a menudo en cualquier situación prácticamente. Con este comando creamos directorios desde la consola. Con este borramos directorios. Para utilizar este comando, el directorio debe estar vacío. Si no, no le podríamos borrar. Touch, lo que hace es crear un archivo si es que no existe todavía o actualizar la fecha de último acceso. Diff lo que hace es indicar cuál es la diferencia entre dos archivos. Si yo tengo dos archivos de texto que son más o menos largos, pongo diff y me va a mostrar cuáles son las diferencias entre esos dos archivos. ¿Ok? Podría ser súper útil para saber si hay un archivo corrupto, por ejemplo. grep es una de las herramientas que yo personalmente utilizo todos los días y a cada rato. Lo que permite es filtrar una lista de archivos. En mi caso, yo tengo aquí todos estos directorios tengo dentro de mi carpeta personal. Entonces, por ejemplo, ahora voy a enlistar, pero solamente aquellos que empiecen con P mayúscula. ¿Ok? Entonces, esto menos L. Y para hacer eso, lo que hago es utilizar grep P. Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Si se ve, ¿no?
Ahí se ve un poco mejor. Ya, entonces, lo que estoy haciendo es aquí sacar una lista de todo lo que hay en mi directorio y con este símbolo, con la barra vertical, estoy haciendo un pipe, ¿sí? Entonces, estoy enlazando dos comandos y le estoy diciendo que sobre la salida de este comando, aplique el siguiente comando que le estoy enviando. Entonces, este grep, como les decía, es un filtro y va a poner todos los archivos que contengan una letra P mayúscula, en realidad. Otra cosa es que si ponemos -AL, entonces nos va a mostrar inclusive algunos archivos que empiezan con un puntito y eso significa que son ocultos, ¿ya? Ajá. Si ponemos AL, entonces, ok. Y bueno, vamos a hacer una pausa en esto mientras le pasamos a la explicación que nos va a dar Wilson acerca de la introducción a Python, porque si no, después no nos va a alcanzar el tiempo para revisar eso también. Ok. Ok. Buenas tardes con todos. Freddy me pidió que haga una pequeña introducción a la programación con Python. En- para esto tengo este cuaderno en Colab, que es un servicio en Google. Ustedes, si tienen una cuenta en Gmail, pueden ir a una parte que les indica crear un nuevo cuaderno en Colab y pueden empezar a ejecutar código en Python sin necesidad de instalar nada en sus máquinas. Y luego pueden acceder a este código desde cualquier lugar que tenga internet. Entonces, si quieren, pueden escanear el código este y pueden acceder a una copia de este Colab y podrían ejecutarlo en sus máquinas, siempre que tengan buena conexión a internet, o podrían acceder a este enlace, no sé si alcanzan a ver todos, y podrían acceder y una vez que se logren en su cuenta de Google, ya podrían ejecutar todo el código que vamos a revisar hoy día. Ahí está. O el enlace creo que es más fácil. Bueno, no sé quiénes han utilizado Python antes. Poquitos. Ok. Python desde hace algunos años se ha vuelto un idioma bastante fácil de aprender, bastante común de encontrar. Tiene bastantes librerías. Creo que puedes encontrar librerías de Python para procesamiento sísmico, para procesamiento de GPS, procesamiento de imágenes, para, para machine learning. Es uno de los mejores idiomas en los que puedes empezar a trabajar. Entonces, básicamente lo que voy a explicarles hoy día es las estructuras de datos en Python. Lo que son las estructuras de datos vienen siendo la forma en la que Python almacena la información. Entonces, lo que él maneja básicamente de forma nativa son las tuplas, los sets, las listas y los diccionarios, que pueden ver aquí un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Entonces, el primer ejemplo es una lista de los volcanes. Es algo bastante sencillo. El siguiente sería una tupla. La diferencia de la tupla es que tú no tienes tus datos ordenados. Y por último, a continuación está el set. Aquí está los tipos de, aquí está, bueno, los tipos de eventos sismotectónicos, sismovolcánicos. Una vez que tú defines un set, no puedes modificarle. Entonces, esto tal vez valdría para algo que quieres definir desde el inicio y no quieres cambiar luego. Otro tipo de dato viene siendo los diccionarios. Estos son útiles para guardar información en una especie de mini base de datos. Si es que tú vas si es que tus datos no los quieres crear una base de datos MySQL o SQLite, puedes crear un diccionario y ya los tendrías almacenados. Entonces, podemos ejecutar este código y ver cómo se genera aquí. Ok, y se está ejecutando. Entonces, esta es la ventaja del Colab, que tú estás escribiendo tu código, ejecutas y puedes ver el resultado automáticamente. A ver, le borramos esto. Ya. Y solamente uno empieza a escribir el código y luego la flechita. Y empieza y muestra en pantalla. Ok, de los tipos de datos que les acabé de mostrar, el que más se utiliza serían las listas.
Entonces, las listas en Python son ordenadas y mutables. Esto quiere decir que yo voy agregando elementos a la lista y estos se mantienen en el orden en el que yo les fui agregando. Y mutables quiere decir que yo puedo luego agregar o cambiar el orden de esos elementos. Entonces, son útiles para mantener datos de forma ordenada, por ejemplo, nombres de volcanes, números de teléfono, series de tiempo. También me permiten hacer operaciones de búsqueda, insertar datos, modificarlos y eliminar. Y también puedo iterar los datos. Entonces, por ejemplo, en este código podemos ver cómo obtener el índice de un elemento. Este sería mi lista, volcanes. Y luego yo le digo, dime dónde está el elemento Cotopaxi. O agrega el volcán Imbabura. O inserta en el lugar 1 donde estaba Tungurahua, inserta el elemento Antisana. Am, Aquí también puedo cambiar el elemento de una lista, puedo eliminar uno de una lista, o si yo ya sé el índice del elemento, solamente lo mando a eliminar. Entonces, mandemos a ejecutar y nos va mostrando la información. Incluso puedo eliminar la lista por completo con este comando de aquí. Las ventajas de las listas en Python es que yo podría incluso hacer listas de objetos. Puedo poner listas de texto y de números. No estoy obligado a tener un mismo tipo de elemento en una lista. Mantienen el orden. Como vieron, tengo algunas funciones ya incorporadas, como la de agregar o remover elementos. Las desventajas serían que el rendimiento de una lista no es bueno. Si es que ya me paso una lista de 1 millón de elementos, ya podría empezar a tener problemas de RAM. Ya les voy a demostrar eso. Y bueno, cómo es el consumo de memoria también, lo que viene ahí. Ya les voy a mostrar ahorita. Entonces, tengo aquí la lista de números, le mando a ejecutar y es una operación súper sencilla. Pero aquí, por ejemplo, les voy a mostrar el problema de la eficiencia. Digamos que yo tengo una lista aquí con 10 millones de elementos. Entonces, déjenme mostrarle aquí la de recursos. Esta RAM, este disco, es lo que Colab nos da de forma gratuita cada vez que nos conectamos a este Google Colab. Entonces, como ven, yo tengo 12 gigas de RAM y 100 gigas de disco duro. Entonces, si yo mando a ejecutar este código, que es algo bien sencillo, solamente le estoy diciendo que inserte un elemento en un espacio de esta lista. Entonces, con este tamaño de lista no se hace problema, pero si ya le mando el uno con 1.000 millones, una lista de 1.000 millones en Python, ya empieza a tener problemas y colapsa. Si lo pueden ver aquí, me quedo sin memoria RAM. Entonces, tal vez no vaya a ser común que tengamos elementos de 1.000 millones, pero en el caso de que vayan a tener que trabajar con esa cantidad de datos, como le ven, ahí crashó el sistema. Entonces, claro, ya no es una buena idea, digamos, trabajar con listas de Python para este tipo de cantidades de datos. Entonces, para subsanar eso, lo que hizo las personas que trabajan para Python, desarrollaron esta librería que es NumPy, es Numerical Python. Entonces, muchas de las librerías que existen se basan en NumPy. Lo que esto hace, esta librería me proporciona por debajo librerías de ENC y en Fortran que hacen mucho más rápido el trabajo de procesamiento. Entonces, lo que NumPy me permite hacer es crear arreglos y matrices. Y también me trae bastantes funciones con las que puedo trabajar con esos arreglos y matrices. Em, Como les decía, la eficiencia es mucho mejor que las listas de Python porque al estar implementado en C y en Fortran, ya trabajo con código ya compilado y esto es mucho más rápido. Y como también les decía, muchas librerías como CPy, Matplotlib y Pandas utilizan NumPy por debajo. Entonces, entre las ventajas, bueno, está el rendimiento, que es fácil de utilizar. Y en una de las posibles desventajas es que tal vez no sea necesario que trabajen con NumPy si es que sus datos no son demasiado grandes. Y también requiere instalación. Entonces, una vez que ustedes descargan Python, no les viene incluido el NumPy por defecto. Y si yo ya tengo un Python instalado, tal vez
es instalar NumPy me vaya a causar problemas de compatibilidad. Entonces, demostremos un poco del código. Este sería el código para instalar el NumPy. Entonces, por ejemplo, el Colab ya me viene, ya me trae incluido la instalación del NumPy y ya no es necesario. No, creo, ok, tendría que revisarle, no me acuerdo si es que, ya, si alcanzamos, le podemos revisar lo de pandas. Ok, entonces aquí hay un ejemplo de un código sencillo para hacer algunas cositas de NumPy. Por ejemplo, como les decía, los arreglos de NumPy ya incluyen las funciones, por ejemplo, para sumar, para obtener el valor medio. Incluso puedo obtener, hacer como una especie de filtrado de los valores. Entonces ejecutamos. Y es un código bastante sencillo de utilizar y la ayuda de NumPy también es bastante fácil de entender. Entonces, como le ven, se ejecuta sin problemas. Para un arreglo de... Oh, ok, perdón. Este era el arreglo de 1.000 millones de eventos. Ahí también colapsa. Es por las operaciones que estamos haciendo. Con 100 millones no tiene problema. No, no, no. O sea, en un servidor, tal vez si ejecutaran esto, no tendrían ese problema. Por ejemplo, ahí ya funciona. Ujú, ajá. De Google. Google te crea una máquina virtual, una especie de máquina virtual con RAM, con 12 de RAM, con esto de disco, incluso tú puedes agregarle GPU. Y si ya le pagas, creo que son 10 al mes a Google, te da chance de aumentar la RAM y de aumentar, de mejorar la calidad de GPUs que te da. Ujú. Claro, y solamente puedes contener una sesión abierta a la vez. Entonces, solo puedes trabajar en un collab a la vez, digamos. O sea, son los peros de que es gratuito. Pero aún así funciona bastante bien para muchas cosas. Claro, solo tienes que darle tus datos nomás. Entonces, este es un ejemplo de una matriz. Deja verle. Ya, entonces, por ejemplo, esta es una operaciones básicas con matrices. Como le ven, la forma de definirle es más o menos como una, solo entre corchetes y ya voy creando mis arreglos. Ok. Ah, ok. Algo también interesante de las librerías que utilizan NumPy es la capacidad de hacer el ploteo de datos. Entonces, en el Colab también podemos hacer eso sin necesidad de utilizar librerías externas. Entonces, el Matplotlib es la librería que más se utiliza para hacer un ploteo sencillo. Entonces, lo que aquí haría sería generar un número aleatorio de series de tiempo de 3 X, Y, Z, tres arreglos y luego solamente crear un objeto figura y agregar eso. Y pueden ver aquí el ploteo de los datos. Es algo bastante sencillo de hacer, no son muchas líneas de código. Ujú. No, al final también les pueden ver otra vez el código QR. Entonces, ujú, sí, sí, ujú, eso. Eh, ok. Es algo bastante básico. Por ejemplo, solamente primero importas las librerías, que sería el NumPy y el Matplotlib, que sería para el ploteo. Luego creo un arreglo aleatorio de 100 elementos. Tres arreglos en realidad. Un arreglo X, uno en Y y uno en Z. Luego creo solamente la figura y un eje. Entonces a ese eje le digo, agrega o plotea estos datos que yo te voy a mandar, el eje X, Y y el Z. Y estos solamente son los títulos. Y luego mostrar el gráfico. Déjame cierro esto. Como les mencionaba, muchas librerías utilizan NumPy. Una de estas es Pandas. Esta librería creo que es una de las más potentes para hacer el procesamiento de datos y también para poder leer los datos de una forma sencilla.
Sí, es bastante intuitiva de utilizar, es mucho más intuitiva de utilizar que el NumPy. Entonces, esta librería Pandas incluso les deja interactuar de forma sencilla con bases de datos MySQL o SQL. Eh, la manipulación de datos, como les digo, es bastante fácil de realizar. La lectura puede leer de forma nativa archivos CSV y archivos Excel. Eh, el rendimiento, al estar construida sobre NumPy, el rendimiento es bastante grande. Yo he leído archivos con 1 millón de datos y no le toma más de 1 o 2 minutos. Y se integra también bastante con otras bibliotecas. Entonces, si ustedes algún rato hacen ploteo de datos o hacen inteligencia artificial, siempre van a encontrar que necesitan esta pandas para poder trabajar. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de código en pandas. Ok, ¿qué es lo que hace aquí? Ah, por ejemplo, pueden ver que tiene ya funciones ya incorporadas. Puedo ordenar valores. Veamos aquí. Sí, ya te incluye un montón de estadísticas. Si tú ya le das la columna de datos, puedes decirle, descríbeme esto, o sea, un punto describe y ya te bota todos los valores principales de estadísticos. Ok, y si alcanzamos. Entonces, también para la visualización de datos, esta librería Plotly es otra bastante buena. Esta sí no viene instalada por defecto, esta sí toca instalarla. No, eso les decía que hay veces que no te viene por defecto, pero instalar, como le ven ahorita, le mandé a instalar, no se demora gran cosa. Sí, ujú. Eso te facilita bastante porque a veces hasta es la presa de tengo que crear un nuevo entorno, tengo que descargar el Python y a veces no tengo el tiempo o no tengo el internet, por ejemplo. Entonces, si ya tengo algo creado, es más sencillo. Ok, ya le instaló y ahorita podemos ver, por ejemplo, la generación de esta gráfica. Con 4 líneas de código, eh, genero una gráfica que es más interactiva que utilizando el Plotly o perdón, que el Matplotlib. Entonces, y esto es bastante fácil de configurar luego. Sí, pero yo le veo que es mucho más sencillo de configurar y es más fácil de aprender. Y tiene varias funciones ya creadas que te facilitan bastante. Entonces, por ejemplo, esta otra gráfica. ¿Y cuál está? Este es interesante, esta de 3D. Entonces, como le pueden ver, me permite ir rotando, me permite. Esto con el Matplotlib no se puede hacer. Entonces, sí es una librería que es bastante buena para el ploteo de datos. Ujú. En realidad, el Grafana, todo lo de las estadísticas del Syscom están por detrás, está utilizando el Plotly. Ujú. Entonces, otro ejemplo de gráficas que pueden usar. Y por último, otro tipo de eh, librería para hacer la visualización es la de Kepler. Aquí no olvidé ponerle de hacer referencia a la librería. Lo que esta librería permite es hacer ploteo de datos, de datos geográficos, digamos. Entonces, yo le doy el archivo CSV con la información que quiero y ya tengo acceso a crear con unas 3 líneas de código este tipo de imágenes, digamos, de animación. Entonces, es una librería que crearon los de esta empresa, ¿cómo se llama? La de transporte. Eh, ya ah, sí, una de estas lo siento, ya me olvidé, pero la hicieron, la hicieron libre. Entonces, esa es la ventaja muchas veces de las librerías de Python, que tú las encuentras libres, es código abierto y no tienes que pagar una licencia, como a veces pasa en MATLAB. Sí, Kepler se llama. Ok, eso sería todo entonces. Gracias. Ok, y vamos a regresar ahora a lo que estábamos haciendo en la Shell, que no es tan interesante como lo que nos presenta el Wilson, pero en realidad es bastante importante porque am, el, si manejamos bien la Shell de Linux, podemos hacer un montón de cosas impresionantes. ¿Qué quiero hacer?
Grabar la pantalla. Ok. Bueno, antes de continuar con eso, quería volver a la parte en la que estábamos conversando acerca de los programas que vienen para Linux, los que vienen para Windows, y quería mostrarles, en realidad esto es simplemente este Ubuntu software que viene ya por defecto cargado siempre en la distribución. Y es como la clásica tienda de Apple Store o la de Windows o cualquiera de esas. Entonces, por ejemplo, tú le das clic en el cliente de Zoom y te va a instalar o vas a buscar, no sé, algo de productividad y... ¿Cómo? Parece que sí. No sé, veamos, tal vez en algún paquete de ciencia. Peor todavía. Ok, en todo caso, no sé si se va a cargar o no, pero al final de... Ah, sí. Entonces tenemos aquí algunas herramientas para, bueno, por ejemplo, este Android Studio, que es un entorno para poder programar las aplicaciones para Android y cosas así. O el IDE de Arduino. am, no sé, sabemos de Arduino. Hay varias personas que trabajan con Arduino, ¿verdad? Ok. Cambiando de tema muy drásticamente, esto es un Arduino. Bueno, que tiene conectada una camarita al ahí. Es el Arduino Nano 33 IoT. Ajá. Sí, entonces el Arduino es la tarjetita azul y la cámara es la otra que está por ahí. Ajá, sí. Es el sensor de la cámara en realidad, porque está así en el lente. Sí, bueno, eso principalmente como curiosidad. Y la idea es que, por ejemplo, digamos que a mí me interesa el Arduino, entonces simplemente le doy ahí un clic a instalar y ya se va. O sea, es tan fácil como en Windows y no, 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 es esto de aquí, la Ubuntu Software. Ajá. Sí, por lo general cada distribución viene con una de estas cosas. O sea, hay una de Fedora también. Fedora es una distribución diferente de Linux, pero es muy, muy parecida en realidad. Ujú. Ok, entonces, una cosa que quería mostrarles es, hace un rato, ¿se acuerdan que para poder instalar un programa utilicé un comando que era sudo apt no sé qué? ¿Dónde está? No, no, no es de ese tampoco. Bueno, la cosa es que instalé un programa que se llama Pluma, ¿ok? Entonces yo puedo utilizar ese programa desde aquí directamente. em, y se abre, es un editor de texto súper simple. Entonces, aquí puedo escribir cualquier cosa, creo un archivo y lo guardo de manera, ¿cómo se dice? De manera gráfica y ya, es como el editor de textos del Windows o algo por el estilo.
Ajá. Ahora, la, la cosa que les quiero mostrar es que mientras esto está abierto, yo no puedo ejecutar ningún otro comando aquí en la shell, porque está ocupada con este programa que está abierto por acá. Pero eso podemos también controlar simplemente poniéndole, indicándole que yo quiero dejarle libre a a la shell para que pueda hacer otras tareas mientras está abierto este programita por acá. Entonces, mientras yo estoy escribiendo, acá está esperando a que yo le dé cualquier otro comando sin necesidad de cerrar el programa que había abierto antes. Y como pueden ver aquí, la única diferencia entre los dos comandos es este ampersand que le puse al final. Entonces, al final de cuentas, es simplemente un indicador de que yo quiero mantener corriendo este otro programa en el background y me permita hacer otras cosas mientras eso pasa. Ahora, voy a aprovechar esto para poner algunos comandos en este nuevo documento que estoy creando. Y bueno, no sé, por ejemplo, voy a crear un nuevo directorio que se llame pruebas. Luego voy a entrar en ese directorio y luego quiero que ahí escriba, am, por ejemplo, prueba número uno en un archivo que se llame p1.one y luego escriba. Ya. Entonces, aquí lo que acabo de hacer es escribir varios comandos así como sin, sin mayor preocupación, digamos, en el sentido de puse líneas vacías en el medio, empecé justo desde la primera línea y cosas así. O sea, no pongo, no tengo que importar ningún tipo de librerías ni nada por el estilo. Solo puse directamente los comandos que podría escribir directamente aquí en la shell y voy a guardar esto. Am, Le voy a dar el nombre de, no sé, es script 1.sh. ¿Ok? El momento en el que ya le guardé y le puse la extensión .sh, en realidad es este programa Pluma el que le reconoce como un script de shell.
Es decir, la extensión, si yo quiero, no le pongo, pero me va a ayudar después para que yo mismo me dé cuenta de qué tipo de archivo se trataba. Y también, en este caso, para que el programa Pluma se dé cuenta de qué tipo de archivo es. Y entonces, como ven, ya me muestra las cosas en colores y dependiendo de cada comando que yo le dé. Ahora, si aquí reviso lo que hay, debo tener una... Ah, no tengo nada todavía. No tengo ningún directorio que se llame pruebas, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo ejecuto este script 1.sh, ah, antes de ejecutar, voy a ver los permisos que yo tengo aquí. Dice que el dueño es F. Vázquez y no es un directorio y tengo permiso de lectura y escritura y nada más, no tengo permiso de ejecución. Entonces, si trato de ejecutarlo directamente, no voy a poder. Lo que tengo que hacer primero es darle los permisos de ejecución a este archivo, ¿ok? Y para eso puedo simplemente poner chmod más X y con eso les di permiso de ejecución a todo el mundo en realidad. O sea, tanto al propietario del archivo como al grupo como a todos los demás. Y eso se puede ver aquí. Inclusive cambió el color del nombre y ahora ya tengo permiso de lectura, escritura, ejecución y lo mismo las personas dentro del grupo y los otros tienen de lectura, no tienen permiso de escritura, pero sí tienen permiso de ejecución, ¿ya? Y para ejecutarle simplemente pongo punto slash script y ejecuta todas las cosas que yo haya puesto aquí. Entonces, para saber si es que eso es cierto, voy a volver voy a volver a enlistar todo lo que había en este directorio y ahora ya tengo aquí una carpeta que se llama pruebas. Dentro de esa carpeta yo debería tener este archivo p1.1 y p2.2. Entonces, entro a la carpeta pruebas y enlisto todo lo que hay. Y tengo aquí los dos archivos que se crearon. Es decir, estos dos archivos se crearon porque yo les puse aquí para que se creen esos archivos. Primero puse para que se cree el directorio pruebas, luego que entre a ese directorio, que escriba prueba número uno en el archivo p1.1, que escriba otra prueba en el archivo p2, que salga con cd punto punto, o sea, salga del directorio, y luego que muestre lo que está en el archivo p1 y concatene eso con lo que hay en el archivo p2. Y es por eso que acá me muestra lo que estaba en el archivo P1, que es de prueba número uno, y luego otra prueba. Y una vez que haya hecho eso, que escriba la frase final, que es esta frase de aquí. Ok. No, yo puedo haberle, yo le puse la extensión SH solamente para después poder reconocer que es un script. O sea, si yo hago un enlistado y me va a aparecer archivo script 2.sh, entonces digo, los SH son scripts. Pero si no le pones, igual se puede ejecutar. A ver, entonces, ahora la tarea es volver a estos comandos de aquí y como ya les mostré hace un momento, este comando nos permite
crear directorios. Este nos permite borrar directorios. Am, este comando de aquí nos permite cambiar los nombres de las cosas, de los archivos. Por ejemplo, ah, ok. Por ejemplo, ahora voy a cambiar el archivo. Voy a ir a pruebas y al archivo p2.2 le voy a llamar, no sé, p2.1. Entonces pongo mover p2.2 y el nuevo nombre. Y ahora tengo los dos archivos con la misma extensión. Ya. El mismo comando me permite mover los archivos de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este archivo p2.1 y le voy a mover al directorio anterior, es decir, a este directorio donde está todo lo demás. Y ahora solamente tengo un archivo que es el p1.1 y, y si yo enlisto el directorio anterior, tengo todos los directorios que tenía antes y aquí aparece el archivo que antes estaba dentro de pruebas. ¿Ok? En realidad aquí me faltó indicar qué es lo que significa el un puntito y dos puntitos. ¿Todos entienden de qué se trata o es un misterio? Sí. Entonces un puntito significa la posición en la que se encuentra justo en este momento, que aquí nos indica que es el directorio pruebas. ¿Ok? Para saber eso también se puede utilizar el comando pwd. Entonces es /home fvascones pruebas. Yo podría escribir toda esa dirección o simplemente pongo un puntito, porque es el lugar en donde me encuentro en ese momento. En cambio, los dos puntos significa un nivel más arriba. Entonces, en este caso, dos puntitos sería /home fvascones. Ok, entonces la siguiente tarea es utilizar el comando date para generar un archivo. Es que este es ya el examen, joven. Ok, vamos a generar un archivo que contenga la fecha, pero con el formato año, punto mes, punto día. Y después de esto, una frase cualquiera. O sea, un espacio y una frase que ustedes quieran, no importa. Este archivo se va a llamar, no sé, ¿cómo le llamamos? Hoy. Punto .txt para saber qué es de texto. Ya. Este va a ser el nombre del archivo y esto va a estar dentro de un directorio que se llame pruebas. em, ya, solo eso. Ok, vamos a ver una última herramienta que es también bastante útil, como en el caso en el que están ustedes, en el que no tienen acceso al escritorio, pero sí tienen acceso a través de la consola. Entonces, existe el equivalente a esto, pero para utilizar en consola. Hay, de hecho, más de uno. Hay uno que se llama Emacs, hay otro que se llama Nano y hay otro que se llama BI, que es el que personalmente yo uso, aunque se supone que Nano es un poco más fácil, pero de hecho este BIM tiene
algunas características que son, le hacen un poquito más fácil de utilizar. Ah, BIM es, como dije, es un procesador de texto y una vez que ustedes entran ahí, va a ser un poco difícil el como manejarle y la primera vez al menos uno se siente perdido porque no sabe qué está pasando. Pero la cosa es que una vez que ya está ahí adentro, uno tiene que indicarle qué es lo que va a hacer. Y dice, yo voy a insertar texto, entonces debes darle una I, aplastarla ahí y aparece aquí insertar. Entonces puedo escribir ya lo que quiera. Sí, BIM, con M al final. Ajá. Entonces yo escribo lo que quiera y una vez que quiero ya salir, pongo escape y está otra vez en modo comando, esperando a que yo le indique qué es lo que quiero que haga. Y si ya simplemente quiero que guarde y cierre, entonces pongo dos puntos y le digo guardar con write, con la W, y salir con la Q. Am, ok. Y me da un error porque no tiene el nombre del archivo. Entonces solamente voy a salir. Ah, les dio un error ahí, ¿verdad? Una última cosita. A ver, una última cosita. Verán. Am, en realidad, les pedía que utilicen este comando date porque es bastante interesante. Durante la mañana me pasé un buen rato hablando acerca del tiempo y de la importancia del que esté sincronizado con el satélite, etcétera, etcétera. Y la forma de utilizar ese tiempo en los registros que vamos a finalmente guardar con los datos va a ser a través de este comando date. Entonces, se supone que lo primero que debíamos de hacer es irnos al manual y ver de qué se trata. Entonces, creo que la mayoría de ustedes si llegaron a utilizar el- la, bueno, todas estas porcentaje A, porcentaje, bueno, porcentaje Y, etcétera, etcétera, que es bastante útil. Aquí podemos utilizar inclusive la hora en formato de 0 horas a 23 o de 1 a 12 si es que, o sea, en el formato que a nosotros nos convenga más. Podríamos utilizar el día juliano, por ejemplo, que es lo que se usa mucho en la parte de sismología. Am, se puede, que el día juliano le va contando el día del año, es decir, en enero son los mismos días, pero el 1 de febrero es el día 32 y así sucesivamente, hasta el día 365 o 366 si es año. Ajá. Inclusive aquí tenemos la opción de poner los nanosegundos. Eso depende de cada sistema en realidad. No todos los procesadores nos permiten hacer eso, pero en la mayoría sí podemos, inclusive con este date, poner el tiempo en nanosegundos, cosa que es impresionante, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Am, sí, en realidad depende de lo que estemos haciendo, pero hay algunos procesos en los que quisiéramos tener datos con tanta frecuencia que dentro del mismo segundo hay un montón de datos. Y entonces la forma de diferenciar uno del otro es poniendo el tiempo en nanosegundos.
Ajá, sí, exactamente. Ok, entonces, bueno, es súper importante tener este comando date. Con ese podemos tener la fecha y hora del reloj de la computadora. Y la otra cosa es que este reloj debe estar sincronizado con el GPS. Ya en el hardware como tal, podemos hacer algo como esto. Esta tarjetita que tiene la base negra de aquí, en realidad es una Odroid. Es el controlador que está, bueno, con el que va a funcionar el vigía del Cotopaxi. Entonces, es prácticamente un computador. Previamente utilizábamos las Raspberries, que son estas. Entonces, de la misma forma, esto es un computador. Tiene aquí, am, tiene el procesador ahí. Aquí algunos puertos USB, el puerto Ethernet. Tiene un puerto para conectarle a una pantallita, la salida del audio. Tiene una entrada de una cámara. Y una de las cosas más importantes es que toda computadora debe tener alguna forma de conectarse con otros periféricos. En este caso, tiene este puerto de 40 pines que como ha sido un poco maltratado, tiene algunos pines que están doblados, pero si quieren echarle un ojito, esa es una Raspberry. Esta es una Odroid. Ajá. Diferencia está primero en el procesador. Esta tiene un procesador, me parece que es de 1 punto algo gigahercios y este tiene como el triple de capacidad. En este caso específico tiene sí, tiene esto de aquí es un disco duro de estado sólido que está conectado y, ajá, y tiene además, bueno, en este caso le estoy guardando el sistema operativo en una micro SD. Tiene el reloj en tiempo real con una pila ahí para que no se pierda la hora cuando se desconecta, que es algo que sí le pasa a la Raspberry. Es decir, se pierde la energía y una vez que se despierta para la Raspberry es del 1 de enero de 1970 a las 0 horas, hasta que se sincronice nuevamente con el GPS. Entonces, quieren echarle un vistazo, solo ténganle cuidado, por favor. Odroid, cuidado, se pierde la Raspberry, por favor. Ok, hay, hay otro tipo, ya, gracias. Hay otro tipo de memorias que se utilizan ahora, que son estas eMMC y son el reemplazo de las micro SD. Ajá. Tienen algunas ventajas como tienen mayor velocidad de lectura y escritura y entonces va a hacer que las tarjetitas de estas funcionen de manera más rápida. No, eMMC. Ajá. Tenemos no, en realidad solo está conectado ahí y de ahí no se mueve básicamente. Y quería mostrarles además, esta es una segunda, bueno, no segunda, pero una versión diferente de la Raspberry, en la que en realidad tiene la tarjeta de procesamiento que es esta de aquí, y el resto es como los agregados personalizables, digamos, porque hay varias empresas que fabrican estas tarjetas con las diferentes cosas que uno quiera. O sea, inclusive le puede llamar y decir, oiga, quiero que le ponga dos cámaras o quiero que solamente tenga un puerto USB o cualquier cosa así. Y es esta tarjetita la que realmente hace el procesamiento. Entonces, se supone que es más robusta y, bueno, más personalizable en términos generales. Esas son, sí,
En los últimos años, estas tarjetas Raspberry han ganado bastante popularidad porque eran baratas y sí, ya no son tan baratas. No, hubo un problema en el canal de Suez, no, Suez, no, no, cerca de Egipto y se quedó un barco ahí atrapado y no podían pasar los productos chinos hacia Europa. Entonces, los fabricantes no podían seguir fabricando y se armó todo un relajo y luego tomaron como, hubo un desabastecimiento de más de un año de estas cosas y los precios aumentaron un montón. Ah, había otro ajá. Entonces ahora la pregunta es, ah, sí, exactamente. Además de eso. Bueno, finalmente esta es el, como pasó eso, entonces empezaron a salir otras tarjetitas así de otras marcas y entonces como ven, esta es muy parecida a la Raspberry, pero no es una Raspberry. Esa se llama Rock 4. De, ajá. Que tiene, sí, tiene características muy parecidas, pero en realidad es más rápida, pero igual tiene los mismos puertos externos, por ejemplo. De lo que he visto, bueno, perdón, antes de eso, no, sigue nomás. Tiene ahí conectada una antena que es para que se conecte a la Wi-Fi. Ya. Sí, no, no sé si es debido a o a causa de, pero se calienta más esta tarjeta. Ajá, sí, sí. Entonces, más o menos esas son unas pocas de las opciones que hay en el mercado para este tipo de cosas. Son computadores monotarjeta y hay un montón en realidad. Ahora, como les digo, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Depende obviamente de la aplicación en la que le vamos a utilizar y creo que todas pueden tener un Linux adentro. Entonces, eso nos da como ventaja que todo lo que hemos estado haciendo, incluyendo lo de Python, se puede hacer en estas tarjetas, en estas computadoras monotarjeta. Entonces, bueno, el resto es verificar cuánto consume de energía, cómo se va a utilizar en el espacio, qué sensores se le puede poner, etcétera. Y se puede hacer los scripts uno mismo con este tipo de cosas para que vaya chequeando el tiempo y vaya guardando al menos en archivos que luego podemos transmitir por Ethernet o cualquier otro medio. Bueno, gracias, Freddy. Parte de haber hecho este desarrollo, pues hace unos años atrás yo diseñé un dispositivo para contar descargas atmosféricas. El objetivo de haber creado este dispositivo fue para poder contabilizar la cantidad de rayos que caen en ciertos lugares. Y al tener ya la cantidad de rayos que nosotros podemos contar en los lugares, podemos, según la cantidad de rayos, también diseñar las protecciones hacia los equipos electrónicos que se conectan generalmente en las repetidoras. Esto fue probado aquí en el Instituto Geofísico hace unos años atrás y es un diseño realmente hecho en una Raspberry. Entonces, prácticamente el primer diseño que yo realicé fue hecho en un sistema de simulación. Entonces, bueno, simulé un rayo. Tengo instalado ya le van a ver en la tarjeta una pequeña bobina y un autoacoplador para poder simular pues, que pasa la corriente, debido a que cuando cae un rayo, los cables que están expuestos se energizan de corriente y esa corriente se induce a los equipos electrónicos.
Entonces, bueno, la tarjeta lo que hace es contar. O sea, al momento que se inducen los pines que se utilizaron, como Fred indicó, los puertos externos, están habilitados dos puertos. Entonces, al momento que se sienten los puertos, se va a contar y el programa cuenta. Entonces, esta es una simulación nada más. Ahí tenemos un osciloscopio conectado para poder ver las señales. Pues aquí vemos, bueno, si podemos revisar, ¿no? Son la A, la B, la C y la D. Tenemos aquí A, B, C y D, que son los puntos que se pueden observar aquí. El A, bueno, está la parte del pequeño transformador que tenemos ahí. El B está a la salida y el C tenemos conectado acá al fin. Bueno, eso en cuanto a la simulación. Ahora, para poder entrar al entorno gráfico, yo utilizo un programa que es el Real BNC. Es un programa que también soporta el protocolo SSH, pero es gráfico. Bueno, hicimos nosotros todos los comandos a través de un protocolo, bueno, no protocolo, sino a través de la pantalla del prompt, ¿no? Parecida, por comandos. Pero también se puede ingresar de manera gráfica. En este caso me sirve a mí ingresar de manera gráfica para poder ejecutar lo que está aquí en el, en mi dispositivo contador. Está aquí, es este. Tenemos el sensor, que hay una lámina, permita. Ya, así está diseñado. Entonces, tenemos la tarjeta Raspberry, las conexiones, tenemos un LCD, la simulación y también tenemos que, bueno, en este caso estamos conectados a 110, pero tenemos también la posibilidad de conectarnos a un sistema autónomo. Para poder probar, como no es que tenemos rayos todo el momento, para poder probar, yo he traído un generador de Van der Graaf. Lo que hace el generador de Van de Graaff es cambiar el campo electromagnético. Entonces, lo vamos a hacer funcionar y vamos nosotros a revisar en el programa el número de impactos, justamente con la fecha date, con la fecha y con la hora, con el tiempo, la fecha y la hora, y el número de impacto que está censando la tarjeta. Como están bastante cerca, pues va al momento que la banda gira, porque esta es una banda que gira, carga electrostáticamente a la esfera y la esfera va a empezar a cambiar las líneas de campo y pues mi dispositivo va a empezar a medir. Ya, en este momento se encuentra ya ejecutándose. Al momento que yo encienda la esfera con el generador de Van der Graaf, es probable que ya detecte porque las líneas de campo ya va a ser variar. Y como les digo, es bastante sensible. El rango de sensibilidad es de 200 metros aproximadamente. Fue probado en la caseta de Ilinizas. Tenemos un impacto. La idea. Gracias. La idea de esto es que nosotros podamos contar la cantidad de rayos. Los rayos no caen como 6 o 7 generalmente en el mismo lugar. Hay rayos que nacen desde, o sea, se crean desde el suelo y van hacia a las nubes y de las nubes hacia el suelo.
Entonces, mi idea siempre fue tener una cantidad de rayos. Los rayos se producen en los lugares húmedos y en los lugares más altos. Como la red del Instituto Geofísico tiene repetidoras en lugares muy altos, es ahí donde se generan mayor cantidad de rayos y dependiendo la cantidad de rayos es donde debemos nosotros también poder diseñar las protecciones eléctricas para los equipos. Bueno, esto es lo que hice, esto es lo que he preparado y podemos, además, la tarjeta crea un archivo donde podemos revisar la cantidad de rayos. Nos podemos conectar también remotamente. Bueno, no lo hice por el tema del tiempo, pero está simulado un pequeño enlace para podernos conectar remotamente. Es decir, esto lo podemos dejar en la Universidad Católica y nosotros desde aquí por un enlace podemos entrar al equipo. Entonces, este es el archivo que crea. Una de las cosas que, por eso estaba preguntando a Wilson se puede hacer un gráfico, ¿no? En el tiempo y el número de impactos, que digamos podría ejecutarse al momento que yo ejecuto también, que es lo que podría mejorarle. Bueno, por ejemplo, actualmente en algunas erupciones volcánicas se generan descargas atmosféricas, ¿no? Y de hecho, nosotros aquí en el trabajo hemos tenido equipos dañados por descargas en el suelo también, porque el rayo se induce también desde el suelo hacia los equipos. Ajá. Eso es parte de mi exposición. Ok, muchas gracias a todos por su atención, por haber venido, por su paciencia durante todo el día. Espero que, sí, espero que sea fructífero todo este trabajo que hemos estado realizando y sobre todo que les sirva las ideas que hemos compartido aquí. Espero que sean de su agrado y bueno, nuevamente les expreso mi gratitud. Gracias a todos.